Seguidamente vamos a pasar al simposio de los amigos de Qualis Pharma, titulado Bioequivalencia in vivo de inhibidores de SGLT2 y estado actual de sus indicaciones. Estará a cargo del doctor Stremadoiro, un destacado nefrólogo, médico que labora también hizo su especialidad estuvo trabajando en el Hospital Cayetano Heredia y también está en la Clínica Internacional. Buenas tardes, doctor Extremadero, gusto saludarlo. Leonidas, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estas jornadas tan importantes en APREDIAP. A ver, estoy tratando de subir la presentación. No sé si me confirman, Leonidas, si la puedes ver. Sí, doctor, la vemos bien, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Como dijo el doctor Leonidas Gutiérrez, y agradezco nuevamente la invitación de APREDIAP para participar aquí en condición de patrocinador con este simposio. Como dijo el doctor Gutiérrez, soy nefrólogo, soy profesor en Cayetano Heredia y en UPC y desarrollo mi práctica clínica en la internacional y soy director médico de Qualis Pharma. He estado escuchando muy atentamente las valiosas exposiciones del doctor Lizarzaburu y la doctora Villena. Y entonces ahora vamos a la doctora Villena nos ha hablado y nos ha posicionado bien el lugar que tienen ahora en las guías los inhibidores de SGLT2. Yo voy a hacer un repaso del mecanismo de acción de esos fármacos y los beneficios que traen a nivel cardio-reno-metabólico. Voy a subrayar lo que la doctora Villena ya nos mencionó del lugar que ocupan en las guías de recomendación. Y en la parte final voy a hacer la mención a la bioequivalencia que ofrecen los inhibidores de SGLT2 que tenemos con el laboratorio Qualisfar. Entonces, con una tasa de filtración glomerular de 150 a 180 litros diarios, filtramos no solamente toxinas, urea, creatinina, úrico hacia la orina en formación, sino que también se filtra una cantidad muy grande de solutos plasmáticos pequeños, entre ellos glucosa. Todos los días filtramos a través de los glomérulos de 150 a 180 gramos de glucosa. En una persona normal, como sabemos, no aparece esta glucosa en la orina porque es totalmente reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. Es reabsorbida aquí en el túbulo contorneado proximal por unas proteínas transportadoras que son cotransportadoras de sodio y glucosa. Hay de dos tipos, el de SGLT1 en la parte más final del túbulo contorneado proximal y SGLT2 que se encarga de reabsorber el 90% de la glucosa filtrada en los primeros dos segmentos del túbulo contorneado proximal. De hecho, estos dos transportadores explican la reabsorción total de glucosa y que normalmente no aparezca glucosa en la orina como sabemos. Um, el, el bloqueo de este transportador SGLT2 provoca una pérdida de glucosa urinaria que equivale a, dependiendo de la glicemia que tenga el paciente cuando estamos dando el fármaco, pero entre 50 a 80 gramos al día. Esta pérdida de glucosa por la orina es la que ayuda a controlar los niveles plasmáticos de glucosa y a controlar los niveles de hemoglobina glicosilada. Adicionalmente, y de manera paralela e inmediata, como sabemos, cada gramo de carbohidrato son 4 kilocalorías. Si multiplicamos por 4 esta pérdida de glucosa, estamos teniendo también, ofreciéndole al paciente una pérdida calórica de entre 200 a 320 kilocalorías diarias, que es lo que contribuye a la tendencia a bajar de peso que tienen estos pacientes. Eh, entonces, la pérdida de glucosa por orina, la glucosuria, explica que
por ejemplo, con empalifosina, con las dosis aprobadas de 10 y 25 miligramos, haya una tendencia clara, significativa, a reducir la hemoglobina glicosilada en pacientes que tienen una glicosilada basal de alrededor de 8%, la reducción es entre 0,7, 0,8, 0,9% de reducción de la glicosilada, y lo mismo con dapaglifosina en la dosis aprobada de 10 miligramos. Entonces, son útiles para el control metabólico de la glucosa, que fue como inicialmente fueron lanzados estos productos con la indicación de control metabólico de la glucosa. La pérdida de azúcar por la orina, la pérdida de glucosa, se acompaña de pérdida de peso. En general, en promedio, unos alrededor de 3 kilos de reducción de peso, como se ve acá en estas varias publicaciones con dapaglifosina. Entonces, la idea inicial de inhibir, de bloquear los cotransportadores de sodio y glucosa en el túbulo contorno proximal era provocar pérdida de glucosa en la orina. De hecho, se consigue una pérdida de 50-80 gramos para controlar glicemia y reducir la hemoglobina glicosilada. Esto se acompaña de una pérdida calórica de 200 a 300 kilocalorías día, que hace que en promedio los pacientes pierdan más o menos 3 kilos de peso. Esto depende de cuán bien adhiere el paciente a las recomendaciones dietéticas y de ejercicio y de la importantísima tema del estilo de vida que la doctora nos presentó de manera detallada en la presentación anterior. Y el flujo de glucosa y de sodio a través de los túbulos renales provoca aumento del volumen urinario también. Entonces, estos son diuréticos también. El paciente va a incrementar su volumen urinario diario en unos 350 a 400 mililitros al día. Lo que no hay que olvidar es que lo que estamos bloqueando es una proteína que cotransporta no solo glucosa, sino también sodio, por eso el nombre SGLT2, ¿no? Es sodio y glucosa. Entonces, en los primeros días, el paciente pierde entre 1 a 2 gramos de sal por la orina. Este efecto de pérdida de sal es el motor inicial por el cual estos pacientes tienden a disminuir su presión arterial sistólica en unos 3, 4, 5 milímetros de mercurio. Pero después, como vamos a recordar en un par de minutos, además inhiben, disminuyen, reducen el tono del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la pérdida de sodio, la pérdida de agua, la pérdida de volumen urinario y la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona explica que tengan efecto también de reducción de la presión arterial en 3-4 milímetros de mercurio. El pasaje de sodio y glucosa a través de los túbulos provoca una mayor excreción de ácido úrico. Estos fármacos son uricosúricos también. Los pacientes que reciben inhibidores SGLT2 en promedio reducen su nivel plasmático de ácido úrico en 0,5 miligramos por decilitro. Es otro mecanismo interesante porque el ácido úrico ha sido considerado de manera repetida como un factor de riesgo cardiovascular. Estos son los gráficos que muestran en estudio de monitoreo de ambulatorio de presión arterial de 24 horas, como con placebo está la línea en gris y en rojo los valores de presión arterial después que el paciente recibe empalifosina, y vean que el fármaco es efectivo para reducir presión arterial tanto sistólica como diastólica. En cuanto al tema renal, al tema que vemos nosotros los nefrólogos en particular, pero en realidad todo médico que ve paciente diabético tiene que tener muy claros los objetivos de control, no solo metabólico, sino cardio-reno-metabólico y también de sistema nervioso central y todos los órganos blancos que puede afectar una diabetes no bien controlada. Entonces, este es el gráfico clásico que nos muestra cómo evoluciona la nefropatía diabética, el daño renal en el paciente diabético. Hay unos primeros años en que hay una nefropatía preclínica, donde incluso la tasa de filtración glomerular está por encima de lo normal, hay hiperfiltración, y después aparece nefropatía incipiente con pequeñas cantidades de albúmina en la orina, lo que tradicionalmente hemos llamado microalbuminuria, ahora preferimos llamarla albuminuria de grado 1, y después de 15 a 20 años de una diabetes no bien tratada, la albuminuria empieza a volverse cada vez más fácilmente evidenciable
y la tasa de filtración glomerular empieza a caer después de 15 a 20 años. Es notoria la caída de la tasa de filtración. ¿Cuál es el problema de esta evolución? Que es una evolución lenta que en principio debería darnos el tiempo suficiente para actuar en estos primeros 15 años. Pero si no estamos atentos, con el ojo atento para ver los cambios, lo que va a suceder es que la mayoría de pacientes terminan siendo diagnosticados de problema renal entre los 15 y los 20 años de evolución, cuando la creatinina ya subió y cuando la proteinuria es evidente. Y lo que tenemos que tratar de hacer es intervenir, por lo menos aquí, cuando la creatinina, entre comillas, todavía es normal y la proteinuria de la tira reactiva sigue saliendo negativa. Como sabemos, la recomendación es al menos una vez al año tenemos que pedir microalbuminuria a nuestros pacientes, el cociente albúmina creatinina en orina de la mañana, y con la creatinina plasmática sin necesidad de hacer juntar al paciente orina de 24 horas, solo con creatinina plasmática. En nuestros celulares tenemos todas las fórmulas de estimación de la tasa de filtración glomerular, la que se prefiere la fórmula seca de EPI. Ponemos la edad, el sexo del paciente, la raza, tres datos. Cuarto dato, la creatinina. Hacemos clic en el teléfono y nos va a dar la tasa de filtración glomerular para poder hacer diagnóstico temprano de intervención más agresiva y sobre todo hacer entender al paciente que sus riñones empiezan a estar en riesgo, y cuando el paciente se da cuenta que sus riñones están en riesgo, la palabra hemodiálisis asusta mucho, hay que usarla en forma, digamos, positiva para el paciente en el sentido de que no se me entienda mal, pero darle el temor al paciente en el futuro. Puede haber una máquina de diálisis en tu futuro, a menos que en este momento de verdad tú tomes el control sobre tu enfermedad y empieces a hacer las cosas bien con los cambios de estilo de vida y la medicación que yo puedo recomendarte. Pero aquí, como siempre, mientras más temprano intervengamos, es mejor. Um, en la presentación anterior, la doctora Lorena habló bien claramente de que cuando en el paciente diabético tenemos números alterados, los números de laboratorio están alterados, en realidad lo que no podemos perder de vista es que tenemos que pensar cómo está el páncreas de ese paciente. Y el páncreas de ese paciente ya tiene una población de células beta perdidas, dañadas irremediablemente por fibrosis. Es exactamente igual lo mismo con el riñón. Cuando las enfermedades renales causan daño crónico, eso lo que significa es fibrosis y cicatrización de glomérulos, de nefronas. Y cuando un tejido está cicatrizado, esa es una pérdida irreversible. Es imposible que esta cicatriz vuelva a ser un glomérulo funcionante. Entonces, lo que ocurre cuando los pacientes van pasando del estadio de enfermedad renal crónica, del 2 al 3 al 4 al 5, lo que pasa es que el número de glomérulos, el porcentaje de glomérulos fibrosados empieza a aumentar. Era 10%, ahora es 20%, 40%, 50%, y más o menos correlaciona con el estadio de la tasa de filtración glomerular. Es un paciente que tiene 50 de tasa de filtración glomerular, por lo menos tiene el 50% de sus glomérulos fibrosados irremediablemente. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, primero, al paciente ya no se le puede prometer que va a volver a tener función renal normal, porque eso es imposible. Lo que le podemos prometer es estabilizar la función lo más que podamos, y eso significa salvar a estos glomérulos que todavía no han sido destruidos por fibrosis. El problema con estos glomérulos sobrevivientes es que todo el flujo sanguíneo, el enorme flujo sanguíneo que reciben los riñones y que eran recibidos por, por toda la población de glomérulos, aquí tenemos cuatro y de cuatro, tres están dañados, en la esquina superior tenemos también cuatro glomérulos y tres están fibrosados, uno nomás está funcionando, o sea, este paciente tiene 25% de función renal y de glomérulos que todavía están funcionando. El 75% ya está perdido. Bueno, estos glomérulos sobrevivientes reciben el flujo sanguíneo que antes tenían que recibir todos los glomérulos. O sea, la presión dentro de este glomérulo aumenta 4 veces.
este glomérulo está condenado a morir. Así yo controle la diabetes de forma maravillosa y nunca más mi paciente tenga una glicosilada por encima de 6. Nunca más su colesterol esté alto y su presión arterial esté bien controlada. Este glomérulo está condenado irremediablemente a morir, porque ya llegué muy tarde. ¿Qué es lo que puedo ofrecer? Algo puedo ofrecerle al paciente. Entonces, sí, lo que puedo ofrecerle es enlentecer la pendiente de caída. Que la llegada a diálisis ocurra muy tarde y ojalá no ocurra nunca en el curso de su vida, enlenteciendo la progresión del daño de esos glomérulos sobrevivientes y remanentes. ¿Por qué es que los glomérulos de los diabéticos se fibrosan? Porque los pacientes diabéticos tienen maladaptaciones funcionales renales. La primera, tienen la arteriola aferente muy abierta por disminución del reflejo miogénico. Entonces, cuando el diabético es hipertenso, la presión arterial sistémica ingresa a través de una arteriola aferente dilatada hacia el glomérulo sin defensa. Los pacientes, las personas, normalmente la fisiología hace que cuando hay aumento de la arteriola aferente tiene que cerrarse con un mecanismo de defensa para que la presión no impacte sobre los delicados capilares glomerulares. En el paciente diabético eso no ocurre. Y entonces la peor combinación, que es muy frecuente, es ser diabético e hipertenso. ¿Sí? Entonces, en el diabético hay que tener extremado cuidado en que el control de la presión arterial sea óptimo, porque esta presión va a dañar a sus glomérulos. Esta presión incrementada es la que explica el primer estadio de la enfermedad renal diabética, que es la hiperfiltración. Como hay mucha presión aquí adentro, el paciente filtra exageradamente, su tasa de filtración glomerular sube y llamativamente la creatinina baja. En esos estadios el paciente puede tener creatininas en 0,4 y creer que está maravillosamente bien cuando en realidad está en un estadio en que estos glomérulos se van a dañar. Pero esta filtración se acompaña además de un estado de hiperabsorción en el túbulo contorneo proximal, porque el paciente diabético tiene niveles altos de insulina y tiene niveles altos de angiotensina 2. Insulina provoca una gran reabsorción de glucosa y además angiotensina 2 una gran reabsorción de sodio. Como se reabsorbe mucha glucosa y sodio, cuando la orina en formación llega aquí a la mácula densa, que es la zona de control de los túbulos sobre los glomérulos, cuando la mácula densa sensa que hay muy poquita sal circulando por la orina en formación, lo que hace es genera una señal vasodilatadora que se suma a la vasodilatación que ya tenía esta arteriola aferente y la abre mucho más, con lo cual empeora el daño. Pero no solo eso, cuando la arteriola aferente se relaja, libera renina. Aquí están las células yuxa glomerulares donde se produce renina. La vasodilatación produce liberación de renina. La renina activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso provoca más elevación de la presión arterial y a nivel de las arteriolas renales, lo que hace es provoca vasoconstricción en la arteriola eferente de salida, aumento en la resistencia postglomerular. Con lo cual ya tenemos el escenario y la tormenta perfecta. Paciente hipertenso con arteriola aferente de entrada abierta, con mucha presión en torno al glomérulo y más bien la salida cerrada, con un aumento en la resistencia de salida, con lo cual el aumento en el glomérulo, el aumento de la presión es máximo. Bueno, estos glomérulos empiezan a morir por fibrosis. Hay daño endotelial, por supuesto esto adicionado a la llegada de gran cantidad de proteínas glicosiladas, de lípidos oxidados, de mediadores de inflamación. Entonces todo eso combinado termina con glomérulos cicatrizados y fibrosados. Si no cortamos eso, el paciente irremediablemente va a terminar en nuestras unidades de diálisis. Entonces, ¿qué rol están jugando ahora los inhibidores de SGLT2? Los inhibidores de SGLT2 rompen este círculo vicioso porque bloquean la reabsorción de sodio y glucosa aquí en el túbulo contorneo proximal. Como bloquean la reabsorción de sodio y glucosa, ahora la cantidad de sodio y glucosa que le llega a la mácula densa es grande. ¿Qué hace? Tiende a cerrar la arteriola aferente. Esta arteriola aferente que está totalmente abierta va a tener una vasoconstricción relativa. Y además, esta arteriola aferente
deja de de liberar grandes cantidades de renina. El eje renina-angiotensina-aldosterona, el tono del eje renina-angiotensina baja, con lo cual la presión arterial sistémica del paciente baja, pero además la arteriola eferente que estaba cerrada tiende a abrirse, con lo cual ahora la presión de entrada es más baja, hay menos resistencia de salida, la presión dentro de los glomérulos disminuye. Al disminuir la presión dentro de los glomérulos, el daño disminuye y de hecho, menos presión dentro de los capilares es la gran explicación a por qué estos fármacos tienen efecto antialbuminúrico. La proteinuria, la albuminuria disminuye al bajar la presión dentro de los capilares glomerulares. Hay que recordar que el pasaje de grandes cantidades de proteínas a través de los túbulos son tóxicos para las células tubulares, entonces no es solo daño glomerular, sino daño tubular también. Recordemos que por el paso del tiempo, por el envejecimiento, a partir de los 40 años, la población sana normal, la población aparentemente sana, pierde, todos a partir de los 40 años, perdemos más o menos 1 mililitro por minuto por año de función renal. O, si prefieren, 10 mililitros por década. ¿Sí? Ese es el proceso normal del envejecimiento. Perder 1 mililitro por minuto por año. Eh, un paciente diabético con proteinuria pierde función renal 10 veces más rápido. Un paciente diabético con proteinuria pierde 10 mililitros por minuto por año. Si yo diagnostico un paciente, digamos, de unos 60 años, diabético, con proteinuria y una tasa de filtración, digamos, en 35, y ese paciente no hace nada, o sea, sigue la historia natural, o sea, sigue sin hacer ejercicio, sin controlar de la dieta, toma sus fármacos muy irregularmente o no los toma, la historia natural es que este paciente va a perder 10 mililitros por año, o sea, el siguiente año de 35 va a estar en 25, y entre el segundo a tercer año va a cruzar la línea de 15 mililitros por minuto, que es la línea a partir de la cual los nefrólogos ya estamos pensando en poner a los pacientes en diálisis. O sea, 2 o 3 años después, ese paciente va a estar necesitando diálisis. Esa es la evolución natural sin intervención, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salvar a los glomérulos sobrevivientes. Una estrategia central es bajar la presión dentro de estos glomérulos. Y en las últimas décadas, como nefroprotectores, todos los médicos en el mundo hemos usado los bloqueadores de receptor de angiotensina, los sartanes, ¿no es cierto? Los sartán, irbesartán, candesartán, telmisartán, para provocar, antagonizar el efecto de angiotensina 2 sobre la arteriola eferente de salida, relajar la resistencia de salida y bajar la presión dentro de los glomérulos para que haya menos albuminuria y el tiempo de vida de estos capilares se prolongue. Hoy, con los inhibidores de SGLT2, podemos provocar vasoconstricción relativa en la arteriola de entrada, en la eferente. Hoy podemos actuar en los dos niveles. La moraleja es, tenemos que usar las dos estrategias nefroprotectoras juntas. Los dos efectos se complementan y se suman. Se suman. Si teníamos nefroprotección con bloqueadores de receptor de angiotensina, hoy con inhibidores de SGLT2 tenemos doble posibilidad de nefroprotección, además de finerenona, que no es el motivo de la charla, pero con finerenona tenemos una adicional. Los pacientes en los estudios clásicos con bloqueadores de receptor de angiotensina, los estudios con irbesartán, losartán y telmisartán, mostraron que pacientes que venían perdiendo 10 mililitros por año redujeron su pérdida de función renal a la mitad o menos de la mitad. Esto sigue sin ser normal, o sea, lo normal es 1 por año, como les decía, pero bajar de 10 a 5.7 o de 10 a 3.5 con el estudio con telmisartán es fabuloso porque este paciente que iba a llegar a diálisis en un par de años, yo le puedo posponer, y es lo que hemos venido haciendo, les podemos posponer la llegada a diálisis por varios años más que para una persona de 60, 65 años, en vez que vaya en 2 años a diálisis, vaya dentro de 5, 6 o 7 años, es la verdad que una maravilla.
Y esto hay que hacerlo y hacerlo bien. Esto es lo que teníamos con bloqueadores de receptor de angiotensina nada más. Hoy, con empaglifosina, todos los estudios con inhibidores de SGLT2, más del 80% de los pacientes venían tratados de fondo con bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o inhibidor ECA o ARA2. Cuando tú sobre el inhibidor ECA o el ARA2 le das un inhibidor de SGLT2, lo que consigues es aplanar mayormente, mayor aún que la curva que traían con el ARA2, la puedes estabilizar mucho más añadiendo inhibidor de SGLT2. Por eso es que las guías dicen que tenemos que usarlos. Tenemos que usarlos. Si el paciente tiene tasa de filtración debajo de 50, a menos que el paciente tenga contraindicación para el fármaco, tenemos que usar inhibidor de SGLT2. Porque la meta es que nuestros pacientes no caigan así como dice la historia natural, sino que el tratamiento combinado de bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona más ese inhibidor de SGLT2 produce un retardo mayor aún que dar solamente uno de los fármacos. La pérdida de glucosa a través de la orina y la disminución de la masa circulante de glucosa hace que metabólicamente las células de nuestro cuerpo empiecen a echar mano de los depósitos de grasa corporales como sustrato energético. Y de hecho, la pérdida de peso se acompaña de disminución de la grasa abdominal y de disminución de la grasa visceral, que además es muy bueno que ocurra eso porque esos son factores claros de daño y de riesgo cardiovascular. El consumo de ácidos grasos libres como sustrato energético va a producir como residuo metabólico cuerpos cetónicos. De hecho, los cuerpos cetónicos de los pacientes aumentan, igual que en una dieta cetogénica o igual que en el ayuno prolongado, ¿sí? Lo cual me dice que esto es bueno porque el paciente está, voy a decirlo en términos muy sencillos, quemando grasa, disminuyendo de peso y además el uso de ácidos grasos libres y de cuerpos cetónicos metabólicamente energéticamente es ventajoso, como voy a recordar en un minuto más. Yendo a los riesgos cardiovasculares que todos queremos inhibir en nuestros pacientes, los estudios clásicos mostraron una clara tendencia a una disminución del riesgo cardiovascular, tanto con EMPA, con CANA, con dapaglifosina. Los estudios renales de protección renal han mostrado reducción del 34, 40. Enchúfame eso. Carmen, si puede por favor apagar su micro, creo que accidentalmente Carmen Susana, se le abrió. Entonces, hay una reducción significativa de los desenlaces renales, que es o duplicar la creatinina o tener que llegar a diálisis o morir por causa renal. Esto está confirmado con los 3 inhibidores SGLT2 que se han estudiado. Y en cuanto a insuficiencia cardíaca, aquí había claramente mecanismos importantes para el paciente con falla cardíaca, como estos fármacos disminuyen presión arterial, disminuyen postcarga, y como son diuréticos, disminuyen precarga. Entonces, lo que había que ver es, ¿y qué pasa con la célula miocárdica? En la célula miocárdica, normalmente, el consumo energético de las mitocondrias en los cardiomiocitos se hacen utilizando como combustible preferente ácidos grasos libres, que es una molécula energéticamente muy eficiente porque por cada mol de ácido graso libre se producen 106 ATPs, contra solo 32 por cada mol de glucosa. Y los cuerpos cetónicos también pueden ser utilizados con una producción un poco menor de ATP. Eso es lo que sucede con el cardiomiocito normalmente. En el diabético, lo que ocurre es que se reduce el aporte de ácidos grasos libres como sustrato energético y los cardiomiocitos del diabético empiezan a utilizar glucosa como combustible preferente. Esto provoca glucotoxicidad, producción de residuos oxidativos, pero además, si es que el paciente tiene hipoxia tisular relativa, la enfermedad aterosclerótica, por ejemplo, puede tener zonas de irrigación del miocardio que no están bien perfundidas y no bien oxigenadas, y la glicólisis anaerobia provoca acumulación de lactato con disminución del pH intracelular. Todos estos cambios metabólicos en la célula miocárdica producen una disfunción en la
en la contracción miocárdica y en la fuerza de contracción miocárdica. Entonces, el paciente tiene este mecanismo de mal funcionamiento contráctil de su fibra miocárdica. Cuando se usan inhibidores de SGLT2, lo que sucede es que hay menos glucosa disponible. Además, los cardiomiocitos tienen sobre su superficie celular de manera bien interesante, tienen transportadores SGLT2, entonces se bloquea en gran parte la entrada de glucosa a las células. Como el paciente está movilizando grasa corporal, más bien la disposición, la disponibilidad de esos grasos libres aumenta y esto resulta en que la fuerza contráctil del miocardio mejora de manera significativa y esto ha sido demostrado. Adicionalmente, la formación de lactato por glicólisis anaerobia disminuye porque la hemoglobina y el hematocrito de estos pacientes sube. ¿Cómo sube? Todos recordamos que el control del hematocrito está en los riñones con la producción de eritropoyetina. Las células que producen eritropoyetina son células que están en el intersticio alrededor del túbulo contornado proximal. Estas células del túbulo contornado proximal en el diabético no controlado son células que están trabajando a destajo, trabajando exageradamente por la hiperinsulinemia que les comenté, que hace que estas células tubulares reabsorban glucosa y sodio de modo exagerado. Este trabajo exagerado implica un consumo exagerado también de oxígeno, lo cual produce hipoxia tisular, y esta hipoxia hace que las células que deberían estar dedicadas a producir eritropoyetina se empiezan a transformar en fibroblastos y se cicatrizan, se fibrosan. Y la masa de células productoras de eritropoyetina empieza a disminuir, y esto explica el que nuestros pacientes diabéticos renales en un momento tengamos que tener que inyectarles eritropoyetina para manejar su anemia porque estas células ya no producen suficiente eritropoyetina. Cuando les damos inhibidores de SGLT2 y ponemos en reposo a estas células porque ya no bloqueamos la necesidad de estar reabsorbiendo esas cantidades exageradas de sodio y glucosa, estas células tubulares dejan de consumir cantidades exageradas también de oxígeno, el oxígeno queda disponible en el tejido y se restablece la salud intersticial y las células productoras de eritropoyetina empiezan a producir niveles mejores de eritropoyetina también. Además, hay efectos sobre los factores inducidos por hipoxia genéticamente, tanto en el hígado, además de los riñones, lo cual suma al efecto de incremento de eritropoyesis. De hecho, en promedio, los pacientes que reciben inhibidor de SGLT2 elevan su hemoglobina entre 0.5 a 1. ¿Sí? Entonces, eso contribuye también al mejor funcionamiento cardíaco. Y de hecho, cuando se han estudiado formalmente ya el impacto que tiene administrar inhibidores de SGLT2 a pacientes con falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca crónica, de origen diabético o no diabético. En esos estudios, el 45% eran diabéticos, el 55% tenían insuficiencia cardíaca de otro origen, pero el desenlace primario compuesto, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o muerte de causa cardiovascular se redujo de manera significativa en 26% en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección disminuida. Como ustedes seguramente han visto y conocen, se repitió el estudio en pacientes con fracción de eyección preservada y hay una mejoría significativa también en 18%. Estos son los dos estudios que hemos visto. Con empaglifosina, en falla cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada, hay reducciones de entre 20 y 25% también del desenlace mayor, que es empeoramiento clínico o muerte por causa cardiovascular. Entonces, ya yendo al resumen final, estos fármacos que hace un poco más de 10 años pensábamos que los íbamos a usar para provocar la pérdida de azúcar por la orina, de glucosuria, y con eso íbamos a mejorar el control glicémico del paciente y mejorar su hemoglobina glicosilada muy rápido, nos dimos cuenta que en paralelo, claro, la pérdida de glucosa provoca una pérdida calórica que se traduce en pérdida de peso, una pérdida de peso moderada. De hecho, los agonistas receptor de GLP-1 y los duales están lejos por encima en eficacia, pero hay una pérdida de peso sensible, significativa, que contribuye a la recuperación de la salud de los pacientes. La pérdida de glucosa hace que el
paciente empiece a movilizar grasa corporal, se produce lipólisis con la formación con la contribución de ácidos grasos libres y de cuerpos cetónicos como combustible celular para la célula miocárdica, por ejemplo. La célula miocárdica, además, dentro de otros tejidos, se beneficia del incremento de hemoglobina y hematocrito que hemos discutido. El bloqueo de los transportadores de sodio y glucosa en la célula miocárdica mejora los flujos de calcio y de sodio intracelular y mitocondrial en la célula miocárdica. Todo esto en conjunto provoca una mejor función contráctil del corazón enfermo. Además, le hemos reducido precarga porque estos fármacos son diuréticos, le hemos reducido postcarga porque estos fármacos son antihipertensivos, más en los mecanismos de incremento del feedback tubulo-glomerular que hemos visto con algo de detalle también terminan en reducción de proteinuria y una mejor preservación de la función renal. A los nefrólogos nos encantan estos productos porque a través de un mecanismo de acción intrarrenal que nos permite enfatizar varios mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos en los riñones, a través de la pérdida de glucosa por la orina, estamos ante una historia de dulce éxito para la acción sobre estos órganos. Precauciones y advertencias, como con todo fármaco hay que tenerla. La pérdida de glucosa, azúcar por la orina aumenta el riesgo de enfermedades micóticas genitales, vulvovaginitis en la mujer, balanitis en el varón, el riesgo de infección urinaria, de cistitis y tubaja por gérmenes comunes no se incrementa de manera notoria. Hay un incremento que es bastante leve. Lo que sí es notorio es el aumento de infecciones micóticas y los pacientes tienen que ser advertidos de ello para que tomen las precauciones del caso. Como son diuréticos, hay que tener cuidado en adultos mayores frágiles que pudieran estar usando otro diurético. Digamos, un adulto mayor con insuficiencia cardíaca que está usando furosemida para el control de volumen de la insuficiencia cardíaca. Si le añadimos un inhibidor SGLT2, tenemos que tener en mente siempre que le estamos añadiendo un diurético y podríamos llevarlo a una deshidratación exagerada. Entonces hay que manejar las dosis de los diuréticos con cuidado, teniendo en mente siempre que estamos añadiendo un diurético. Y para los pacientes que pudieran haber estado siendo tratados con insulina, porque su masa de células beta ya disminuyó tanto que el paciente estaba en un estadio de la enfermedad en que necesitaba insulina, hay que tener cuidado de no retirar la insulina o no disminuir las dosis de manera muy entusiasta, porque si nos apresuramos con el retiro o disminución de las dosis de insulina, podríamos desencadenar una complicación rara, pero que está bien descrita, que es la cetoacidosis atípica euglicémica. Las indicaciones que tienen estos fármacos, dapaglifosina y empaglifosina, son tres: tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia cardíaca crónica sintomática con fracción de eyección reducida o preservada en todos los casos, y enfermedad renal crónica, no solamente diabética, sino enfermedad renal crónica también de origen no diabético. Las marcas con que nuestro laboratorio Qualisfarma comercializa dapaglifosina es Sidaxa y la marca de empaglifosina es EmpaLife. Sidaxa la tenemos ya comercializando hace un tiempo como monofármaco y en combinación con metformina, y la combinación de empaglifosina con metformina con nombre Sugavia va a estar ya muy pronto en las farmacias también, junto con Empalife, que ya está disponible en las farmacias. Entonces, la pregunta es, en realidad muy claramente, todos los resultados y estos resultados de los más saltantes que he recordado con ustedes en los minutos anteriores se hicieron con las moléculas originales, con los fármacos innovadores de los laboratorios que hicieron la investigación original. La pregunta es, ¿qué garantía puedo tener de que Sidaxa se comporte igual que la dapaglifosina original y que Empalife se comporte igual en los resultados que se muestran los estudios con la empaglifosina original? Entonces aquí viene el tema de la bioequivalencia. Y aquí solamente la doctora Lorena hizo una, un repaso muy detallado del lugar que tienen los inhibidores SGLT2 para el tratamiento
de los pacientes diabéticos, y esto es una forma tal vez un poquito más resumida, quitándole algunos detalles. Y entonces hoy la recomendación es en diabetes mellitus tipo 2, si el paciente no tiene comorbilidades mayores, debemos seguir iniciando con metformina, y si el paciente tiene una glicosila de más de 8,5, en realidad desde inicio debemos ir con una terapia combinada. Y la insulina de inicio si es que la glicosila está por encima de 10. Para pacientes diabéticos, pero eso es el diabético que no tiene ninguna comorbilidad mayor. La verdad, la proporción no es mayoritaria. La mayor parte de los pacientes diabéticos tienen alguna comorbilidad. Si la comorbilidad es enfermedad cardiovascular aterosclerótica ya diagnosticada, o en los scores de riesgo tiene un riesgo cardiovascular de tener, de desarrollar un evento cardiovascular mayor al 10% en los próximos años, esos pacientes sin importar, sin tomar en cuenta el tema de cómo está la glicosilada, esos pacientes tienen, dicen las guías, que recibir un inhibidor SGLT2 o un agonista receptor de GLP-1. Si tienen insuficiencia cardíaca, no importa si la fracción de eyección es baja o no, la recomendación es inhibidor de SGLT2. Hemos revisado los mecanismos que soportan los resultados tan favorables que se han mostrado en los estudios clínicos también. Y pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, eso quiere decir tasa de filtración por debajo de 50, entre 20 y 50, porque debajo de 20 no se recomienda iniciar estos fármacos porque no son eficaces. Para ser eficaces tienen que llegar al túbulo, y si la tasa de filtración está debajo de 20, el fármaco no llega a su sitio de acción, y entonces por eso no están recomendados por debajo de 20 de tasa de filtración glomerular. Pero si el paciente tiene albuminuria o tasa de filtración entre 20 y 50, por la enfermedad renal crónica, no por el control metabólico de la glucosa, por enfermedad renal crónica, el paciente tiene que recibir inhibidor de SGLT2. Y si la tasa de filtración está abajo de 30, se puede usar los agonistas del receptor de GLP-1. Y en obesidad y hepatopatía metabólica, los agonistas duales o los agonistas de GLP-1, y en segundo lugar, son menos eficaces que esos primeros, sobre todo parenterales para reducción de peso, pero como segunda línea para bajar peso están también los inhibidores de SGLT2. Entonces, ya bastante más breve, ¿cuál es la garantía de calidad que ofrecemos en Qualis Pharma con las marcas alternativas Sidaxa y Empalife? Los estudios de bioequivalencia que exigen nuestra autoridad sanitaria, DIGEMIT, igual que en muchos países, excepto los países del primer mundo, en los países que no somos del primer mundo, el estándar de bioequivalencia que piden las autoridades sanitarias es bajo en realidad. Lo que piden para los fármacos orales son estudios de disolución. Entonces, si tú presentas un fármaco alternativo, lo que te dicen es, tú tienes que poner 3 tubos de ensayo con 3 pHs distintos, uno muy ácido que simula ácido gástrico y 2 con una acidez un poco más alta que simulan 2 sitios distintos de las asas intestinales. En los 3 tubos, tú tienes que poner tu tableto comprimido y con un cronómetro garantizar o probar de que la tableta comprimido se disuelve, más del 85% de la tableta comprimido está disuelta después de 15 minutos. Si tú cumples eso en los 3 tubos de ensayo, se supone que el fármaco se disuelve. Si se disuelve, se entiende que se va a absorber, y si se entiende que se va a absorber a la sangre, se entiende que va a cumplir sus efectos sistémicos. Pero lo único que en realidad está probado es que se disuelve. Pero eso es suficiente, y los fármacos tienen aprobación para comercializarse en el Perú si es que cumplen con esta prueba de bioequivalencia in vitro en tubo de ensayo. En los países más desarrollados, lo que se pide es estudios en seres vivos, en personas, in vivo. Y lo que se pide es que se compare el comportamiento farmacocinético del fármaco contra el original para ver si la curva de absorción, concentración máxima alcanzada, velocidad de metabolismo y eliminación es similar a la del fármaco original en personas, ¿sí? Es bioequivalencia in vivo. Digemit no exige esto, Qualis Pharma lo hace de motu propio.
todos los fármacos que comercializamos en el laboratorio, todos vienen con la garantía de tener estudios de bioequivalencia in vivo. El estándar internacional es que estas curvas tienen que ser similares a la del original y en todo caso estar dentro del rango entre 80 a 125%. No menos de 80% porque perderías eficacia y no más de 125% porque por acumulación podrías tener efectos adversos. Entonces, y con esto ahora sí ya termino, el estudio de bioequivalencia de Empalife es empaglifosina contra la marca original del laboratorio Boehringer, que es el que investigó y lanzó empaglifosina original. Aquí Empalife está en la curva marcada con los triangulitos. Estas son muestras plasmáticas en los voluntarios en quienes se ha hecho el estudio. Y los cuadritos es la marca original de Boehringer. Como ven aquí, los cuadritos y los triángulos están prácticamente superpuestos y el comportamiento farmacocinético es similar. Y para dapaglifosina, contra la marca de original de AstraZeneca. Sidaxa, aquí se ve mejor porque el gráfico está a colores. Sidaxa está en los triángulos en color azul y la marca original de AstraZeneca está con los circulitos en color rojo. El comportamiento farmacocinético es similar también. Teniendo probado con el comportamiento farmacocinético similar, nosotros sí podemos ofrecer la garantía de que este comportamiento va a reflejarse en resultados clínicos de eficacia y seguridad similares a los de las marcas originales con los cuales se han hecho las comparaciones. Espero no haberme prolongado demasiado. Leonidas, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por su atención y por supuesto, si hay preguntas o comentarios, con mucho gusto trataré de responderlos y comentarlos. Muchas gracias, doctor Extremadero. Muy ilustrativa su charla y muy aclaradora, sobre todo en el entendimiento de estos nuevos grupos de fármacos que nos ha venido a cambiar prácticamente eh, el inicio de las guías, todo el enfoque de las guías se los ha ido cambiando de manera drástica para bien del paciente. Eh, tengo una pregunta para usted. Eh, ¿Hay algún efecto sostenido de los SGLT2? O sea, ¿se mantiene en el tiempo o va declinando conforme va pasando los años? Eso en el paciente. Eh, los efectos de los estudios de seguimiento hasta los 4 años son sostenidos y sin ningún indicio de decaimiento. Y esto básicamente porque el efecto no es sobre las células pancreáticas. Es un mecanismo que es totalmente independiente de las células pancreáticas y entonces no hay, hasta los 4 años no hay ninguna señal que el efecto vaya disminuyendo. Ajá. Eh, ¿Hay alguna diferencia en cuanto a por ejemplo, hablando de empagliflozina, tenemos alguna diferencia en usar 10 o 25 miligramos? Vamos a mejorar, digamos, si no logramos lograr un efecto con 10 miligramos de empagliflozina, vamos a ver una mayor diferencia con 25 en cuanto al control de la hemoglobina glicosilada. Esa es una pregunta bien interesante y se está viendo la presentación en la pantalla todavía. Tenía, Sí, doctor. ya, entonces vamos a verlo. ¿Se ve la que dice eficacia de pauglifosina? Sí. Sí, perfecto. Ya, tu pregunta, Leonidas, es bien interesante. Eh, Cuando se ha usado 10 miligramos en pacientes que tenían una glicosilada basal de más o menos 8, lo que se vio es que la glicosilada cae más o menos 0,6. Sí, lo voy a poner aquí. ¿No es cierto? Aquí 0,6. Cuando paso de 10 a 25, yo estoy más que duplicando la dosis, un poquito más que duplicando la dosis, ¿no? Digo, Ujú. a priori, yo esperaría tener un efecto, no sé, pues cercano al doble,
tal vez, ¿no? Dijo como de manera prejuiciosa. Pero en realidad lo que se gana en glicosilada es solo un poquito, de casi 0,6 a 0,7, 0,8. Ni de lejos el doble, ¿ya? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es que subiendo la dosis yo obtengo un beneficio adicional, pero que es, digamos, un poco marginal? No es tan grande como yo esperaría cuando más que duplico la dosis. Esta es la explicación. Recuerden que lo que estamos haciendo es colocando un fármaco dentro de la luz de los túbulos para bloquear un número de proteínas transportadoras. Ese número puede ser, no sé, me voy a inventar 100.000. ¿Ya? Entonces, la cantidad de moléculas del fármaco que tú pongas, lo que tú tienes que hacer es tratar de bloquear al mayor número de esos 100.000 transportadores que hay. Y con la dosis de 10 miligramos, tú casi los has saturado todos. Cuando tú subes aquí la dosis a 25, lo que te queda de ganancia es marginal. Es marginal porque con la dosis de 10 es una dosis con la que tú casi has saturado a todos los transportadores, o has saturado al 90% de los transportadores. Se ve más claramente con dapaglifosina. El laboratorio que estudió dapaglifosina, mira, estudió varias dosis. ¿Ya? Cuando dio 2,5, bajaba 0,7 la glicosilada. Cuando duplicas la dosis de 2,5 a 5, casi no tienes ganancia. Casi es lo mismo. Cuando pasas de 5 a 10, tienes una ganancia marginal. Ganas un poco. Fíjate que pasas de 10 a una dosis 5 veces más alta. Le das 50 miligramos de dapaglifosina al paciente en vez de 10 y prácticamente no ganas nada. La respuesta es la que te comentaba anteriormente. Con 10 prácticamente has saturado todos los receptores. No importa cuánto sigas dando. Si tú ya bloqueaste todas las ventanas, ya no vas a conseguir más oscuridad. Ya conseguiste la oscuridad máxima. ¿De Ujú. acuerdo? Así, Cor- así, así tengas más pantallas, ya no hay nada más que bloquear. Y por eso las dosis aprobadas son esas. En cualquier modo, en paglifosina te da un poquito de flexibilidad, que si con 10 tú crees que puedes ganar algo más, tienes la dosis de 25. Con dapaglifosina, el laboratorio original y las aprobaciones están hechas en base a las decisiones de los laboratorios originales, quedó una sola opción, que es la dosis de 10 miligramos. Ujú, correcto. Y hay hay un temor que tienen muchos médicos en iniciar este tipo de fármacos porque los van asociando mucho con infecciones urinarias, especialmente en mujeres. Eh, Ante una infección urinaria, ¿lo tenemos que suspender o solo o damos tratamiento y lo mantenemos? ¿Cuál es la conducta que tenemos que seguir en ese escenario? En términos generales, eh, de manera repetida y en estudios no solamente clínicos con el control que tiene un estudio clínico, sino los estudios que se llaman en mundo real, la incidencia de infección urinaria no aumenta de manera llamativa. El incremento es marginal. De infección urinaria a gérmenes comunes, a enterobacterias, a Escherichia coli, a Klebsiella, a cistitis, ¿no es cierto? Infección urinaria baja. Sí aumenta un poquito, pero no es nada llamativo. En general, no requiere nada más que explicarle, sobre todo a la paciente mujer, cuáles son, de dónde vienen las bacterias, cuáles son los cuidados que tiene que tener. Si es que es una, como muchas veces ocurre por la edad de las pacientes, es una paciente posmenopáusica, la desaparición de la flora de Oderline y la sequedad vaginal debe ser manejada por el ginecólogo. Si es que no tiene contraindicación, el uso de estrógeno local va a disminuir como en cualquier otra paciente usuaria o no usuaria de inhibidores SGLT2 que aparezcan las infecciones urinarias. Pero la verdad no es un problema mayor. Lo que sí aumenta a 10, 12, 15%, 10% es uno de cada 10 pacientes que vemos y 15% es uno de cada 6. Entonces, eso sí es notorio, eso sí lo vamos a ver, es infección micótica genital. Vulvovaginitis y balanitis sí se ve con más frecuencia. Y ahí sí la incidencia sube de 2, 3% en la población general a 12, 15%. Ese incremento sí es notorio. Y entonces sí hay que ser
cuidadoso y tomar unos minutos para explicarle al paciente y a la paciente que eso puede ocurrir, cuáles son las medidas de prevención que tienen que tomar con su higiene íntima, qué sé yo, y si aparece cualquier secreción, avisar inmediatamente para usar los antimicóticos tópicos con los que habitualmente tratamos estas infecciones micóticas. Ujú, correcto. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Extremaduro, por su ponencia, muy claro todo. Espero que a todos nuestros invitados les haya servido bastante en estas jornadas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, y en la página web tenemos, ahí vamos colgando todas las páginas, todas las charlas que vamos avanzando durante el tiempo. Esta jornada pronto también será colgada en nuestras redes y los invitamos a estar, a seguirnos porque continuamente estamos en capacitaciones y preparando estos temas que son muy interesantes para todos nosotros, porque cada vez la población diabética va creciendo en nuestro Perú y en general en el mundo y debemos estar preparados para poder controlar y tratar a los pacientes de la mejor manera para que se beneficien ellos y disminuir pues todas las comorbilidades que pueda conllevar un mal tratamiento, un mal control de estos pacientes. Muchas gracias a todos por su presencia, a usted, doctor Extremadoiro, y a Qualifarma en esta oportunidad que nos ha apoyado bastante en la realización de estas jornadas. También agradecemos al doctor Juan Carlos Lizazaburu, que ya debe estar durmiendo, él se encuentra en España actualmente, nos ha Has dado hecho mal, claro. una, un tiempo valioso de sueño que, no sé, que lo estemos cortando, y a la doctora Villera también por su participación. Muchas gracias y nos vemos pronto en una siguiente jornada que estaremos avisando por las redes. Gracias a todos, buenas tardes.